Y hoy vamos a predicar un mensaje bajo el título Quiero ser pastor. Mira qué bueno el mensaje. Quiero ser pastor. Quiero ser pastor. Vamos a hablar sobre quiero ser pastor. Teníamos una palabra, pero sabe, creo que esto es muy importante. Y una de las cosas que yo siempre he hecho por año es tratar de dejar guiar mi vida por el Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar una palabra que siento en mi corazón que debe ser ministrada. Bajo el título Quiero ser pastor. Santo es el nombre del Señor. Ese es el título, quiero ser pastor. Y para eso yo quiero llevarlo a ustedes a que viajen conmigo al libro de los Efesios. Y nos vamos a centrar en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Santo del Señor. Aquí la intención mía no es ir en contra de nada ni de nadie, sino solo poder exponer la palabra del Señor. Cristo vive para siempre. Y nos centramos entonces en Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí está el pasaje. Y leemos esta palabra del Señor en Efesios 4, versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Leo la palabra del Señor. Y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es usted, soy yo, son todos aquellos que han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Amén. Puede sentarse. Aquí hay dos cosas importantes que como introducción a este tema tenemos que conocer y destacar de este pasaje. Primero, y aquí quiero que usted ponga mucha atención, no dice pastoras, dice pastores. Lo explico así porque es necesario entender que el término pastoras, cuando hablamos de pastorear iglesia, rebaño, no existe en ninguna parte de la Biblia. No existe las pastoras en el ministerio. Esto no tiene nada que ver con la imagen que usted vea afuera. Usted afuera, en la internet, en los mega ministerios, usted puede ver pastoras y ve los eslogans y los videos, pastora tanto, ¿no? Y usted puede ver ahí a la ministra de Dios, pastora. Ellos pueden hacer lo que quieran. La gente puede implementar las doctrinas que deseen en las congregaciones en las cuales ellos participan. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y no encontramos en el ministerio a las pastoras. Ahora, alguien me puede decir, Señor, pero una Débora, o pastor, una Débora. Y podemos empezar ahí a lanzar mujeres al estrellato y a la plataforma. Pero la verdad es que cuando nos referimos específicamente al llamado de Dios al ministerio, no están las mujeres. Ahora, la historia bíblica y principalmente en el Antiguo Testamento nos señala que cuando no hubieron hombres para levantar, Dios levantó a ciertas mujeres en la Escritura para poder traer un enfoque al pueblo, pero no a pastorear. No a pastorear. Entonces, yo solo estoy planteando esto como introducción. El concepto y el término de pastoras en la Escritura no existe. No existe. No desde el punto de vista del ministerio. ¿Ya? Yo creo, y creo que en algún minuto se lo expliqué, yo creo en la superioridad del hombre en ser hombre y creo en la superioridad de la mujer en ser mujer. Creo que ambos fueron puestos para cumplir roles importantes pero distintos. La mujer no está por sobre el hombre
y tampoco el hombre está por sobre la mujer. Pero son responsabilidades diferentes que Dios nos estableció para llevar adelante. ¿Ya? Entonces, cuando yo explico y digo, en esto trato de ser bien cuidadoso y empático en el tema de, yo no estoy diciendo que porque la Escritura señala al hombre como a quien Dios llama. Recordemos que, y ahí los llevo ahí al Génesis, ¿no? Dios no creó a la mujer, no creó a la mujer y luego al hombre por causa de la mujer. Dios creó al hombre y entonces Dios por causa del hombre crea a la mujer. ¿Se entiende eso? Pero aquí no estamos hablando de machismo, no se trata de eso. Yo creo que todos somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son cristianos aquí? Y entendemos que nosotros no vemos las cosas como el mundo. Entonces yo no estoy hablando de feminismo ni tampoco de machismo, que está muy de moda eso. Yo estoy hablando de que ambos fueron creados con roles distintos. ¿Te imaginas a un hombre, abro comillas, a un hombre dando a luz? Yo sé que años atrás salió una cosa media rara en la internet, un filipino que decía tener 7, 8 meses de embarazo. Imagínate vos. O sea, imagínate a un hombre amamantando. Sí, puedes amamantar con la mamadera, pero no te imaginas que el hombre le esté dando pecho a su bebé. Entonces, Dios estableció un orden. Dios es un Dios ordenado. ¿Cuántos saben eso? Y cuando Dios entonces establece un ministerio, simplemente no está diciendo el hombre es superior a la mujer, está poniéndolos en roles totalmente distintos. Ahora, ¿para qué Dios establece centrándonos en el ministerio del pastorado, para qué Dios establece a pastores? Para poder perfeccionar, así como también los otros ministerios, los establece para perfeccionar a quienes formarían parte del cuerpo de Cristo, para que llegaran a la plenitud, a la estatura de un hombre perfecto, para que llegásemos a la estatura de Dios. Y para que usted pueda llegar a un nivel, necesita ser perfeccionado, necesita ser discipulado, necesita ser ensillado, necesita, hermano amado, que le coloquen las riendas. Y eso a la gente no le gusta. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos conocen los caballos chúcaros? A los caballos chúcaros que nunca han sido ensillados les molesta que les coloquen una silla. ¿Qué es lo que hace un caballo cuando por primera vez recibe una silla de montar arriba? ¿Qué es lo que hace? Salta, corcovea. Usted trata de poner las riendas y se las trata de sacar. Y un jinete se sube arriba de ese caballo chúcaro y lo quiere botar. ¿Por qué? Porque es primera vez que está recibiendo una silla. Está recibiendo unas riendas, las cuales le van a dar dirección. Cuando usted lleva este concepto a la iglesia, se da cuenta que es exactamente igual. Cuando uno llega a la iglesia, llega como un caballo chúcaro. Y entonces Dios, por medio de su palabra, a través de los maestros, a través de los pastores, te pone las riendas, te coloca una montura. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ay, están durmiendo. Vamos a sacar los lentes para verlos mejor. Para ver quién duerme y quién está despierto. Entonces, cuando alguien llega del mundo y usted le coloca las riendas para poder darle una dirección a su vida por la palabra, entonces muchas veces corcovea si no se quiere dejar guiar. Y usted le dice al caballo, ve para la derecha y quiere ir para la izquierda. Así son los creyentes que no se quieren dejar guiar por la palabra del Señor. Entonces Dios establece, dentro de esto, Dios estableció pastores. Y no es una cuestión de que a alguien se le ocurrió, porque hoy día está de moda esto de estudiar para ser pastor. De estudiar para ser pastor. Hoy día hay universidades que te capacitan con respecto al pastorado. Yo creo que las universidades y los cursos teológicos y las escuelas bíblicas ayudan. Sin duda, el conocimiento es bueno. Pero una cosa es que te den un título en la universidad de que te titulaste para pastor y otra cosa es que Dios te haya llamado. Y eso es algo distinto. El llamado de Dios, el llamado divino de Dios es diferente a lo que una universidad quiera implantar en una persona normal. Te digo esto, ¿por qué? Porque para poder llevar la obra de Dios tiene que haber un llamado divino. Sin llamado divino, y anote esto y márquelo en letras grandes, es imposible que puedas llevar la obra de Dios adelante. ¿Sabes por qué? Porque no es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es lo que aprendiste en la universidad, no es lo que el doctor en ciencias bíblicas te enseñó, es lo que Dios hace a través de nosotros.
¿Sabes por qué tienes que tener un llamado divino y no un título universitario para ser pastor? Por eso el título de este mensaje, quiero ser pastor. ¿Sabes por qué tienes que tener un llamado divino? Porque el ministerio, la iglesia, este grupo de personas, pocos, hartos, muchos o multitudes, como dice Efesios, que son perfeccionados para que lleguen a la estatura del nivel de Cristo, ¿me está escuchando? Este grupo de personas, todos piensan distintos. A uno le gusta el rojo, a otro le gusta el blanco, a otro no le gustan los gritos, a otro le gusta el silencio, a otro le gusta la alabanza con fuerza, otro es más bautista para alabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos de todo en el cuerpo de Cristo. Y si usted no tiene un llamado divino, usted va a pescar la toalla y la va a lanzar sobre el cuadrilátero y usted se va a ir. Usted va a decir, me largo. Porque esto no me lo enseñaron en la universidad. Entonces usted tiene que tener una fuerza del cielo fluyendo en su vida, una unción de Dios, la fuerza de Dios, para poder tolerar, para poder aguantar, para poder tener la paciencia de Dios para guiar la obra del Señor. Porque va a venir gente al ministerio, a su iglesia, que va a querer opinar y tomar las riendas del asunto. Y usted va a tener que enfocar a esa persona en la palabra de Dios. Y si usted no tiene la sabiduría de Dios para guiar a la gente, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted no va a poder. Los años que te enseñen en la universidad sobre la teología, sobre consejería y todo lo demás, sí es bueno, te va a ayudar, es un complemento, es maravilloso. Pero cuando estás en el campo de batalla, necesitas a Dios de tu lado, necesitas la intervención divina. Si tú vas a la universidad a estudiar para ser pastor, y luego te encuentras en la realidad de lo que significa un ministerio, de repente tú vas a decir, pero Señor, si soy pastor, y Dios quizás te diga del cielo, ¿y quién te dijo que eras pastor? El profesor que me dio el título, pero Dios dice, yo no te llamé. Entonces, hay una fiebre, hoy deberíamos haberle cambiado el título al mensaje, fiebre por el pastorado. Y aquí le voy a dar duro a los varones. La mayoría de los varones que llega a la iglesia, en vez de querer llegar a apoyar, quiere llegar a ver si consigue ministerio. La iglesia no necesita gente que llegue con otro pensamiento que no sea el servir a Dios. Usted y yo deberíamos enfocarnos en ser un apoyo para la obra del Señor, no andar buscando ministerio, no andar buscando el liderazgo, no andar buscando una responsabilidad. Simplemente debemos querer servir a Dios. Y si Dios tiene un llamado para tu vida, Dios lo va a hacer en su tiempo. Dios va a mover todas las cosas. Dios va a canalizar y a dirigir todas las cosas. Pero no busques meterte en algo en lo que Dios no te haya llamado. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia necesita de obreros. Pero nadie quiere ser obrero. La gente quiere pastorear. Y yo digo, ¿saben lo que es pastorear? Y yo creo que los pastores que llevan 50 años pastoreando nos entienden perfectamente, que llevan mucho más que nosotros. ¿Sabes lo que realmente es dirigir una obra? Porque cuando uno llega al ministerio, ¿sabe lo que uno piensa? Uno dice, toda la gente va a llegar y nadie se va a ir. Cuando tú llegas al ministerio y comienzas a predicar, comienzas a liderar, comienzas a pastorear, tú piensas que toda la gente va a estar de acuerdo contigo. Y entonces tú piensas que todos son ángeles. Yo le pregunto, cuando usted llegó por primera vez a la iglesia, ¿pensó que había gente mala en la iglesia? La verdad, ¿pensaste que todos eran buenos? Y cuando tú llegaste y viste a un pastor, la primera vez que viste a quien fuera, ¿pensaste que todos los pastores eran buenos? ¿Y eran buenos? No todos eran buenos. ¿Todos los predicadores o pastores son santos? ¿Te diste cuenta que después que llegaste a servir al Señor, no todos los predicadores y pastores eran santos? ¿Pensaste que los hermanos que llegaban al liderazgo, todos iban a permanecer, sí o no? Tú dijiste que bueno, hay un hermano que quiere trabajar en la puerta. Él siempre va a estar en la puerta y después va a crecer y va a ser coordinador, va a ser predicador y quizás Dios lo va a llamar. Pensaste eso, pero con el tiempo te diste cuenta que el hermano le gustaba murmurar, le gustaba chismear, le gustaba andar pelando, le gustaba mirar a la hermana, o te diste cuenta que la hermana le gustaba mirar al hermano y te empezaste a dar cuenta que la iglesia no era lo que tú pensabas. Por eso a veces hay gente que dice, yo siento el llamado, siento el ministerio, siento predicar, siento guiar obra. Perfecto, pero ¿sabes lo que eso significa?
Lo primero que significa el ministerio se llama renuncia. Tendrás que renunciar a tu vida. Y como dijo también el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Biblia dice, al que más se le honra, más también se le exige. Y creo que todos hemos estado carentes en dar la estatura del nivel que Dios espera de nosotros. Pero volviendo al tema, ¿sabes lo que significa ser un pastor? Tú sabes que tú llegas a la iglesia, participas del culto como oveja, como hermano, como hermana, participas del culto y luego te vas a tu casa y sigues viviendo tu vida y tus obligaciones y responsabilidades. Pero tú sabes que el pastor se va a la casa pensando en ti. Tú dices, por ejemplo, ¿cuántos están aquí en esta mañana? Tú dices, por ejemplo, no voy a ir al culto hoy día porque tengo que picar leña, tengo que lavar el auto, tengo que ir de viaje, tengo que darme un día de descanso, tengo que ordenar la ropa. Tú dices, no voy al culto hoy día. Perfecto, tú no vienes al culto. Estoy poniendo un ejemplo para que entienda. Tú dices, yo no voy al culto, voy a hacer esto. Perfecto, para ti es normal. Para usted es completamente normal. Pero para el pastor, para mí o para cualquier pastor que ha sido llamado por Dios, no es normal, porque él piensa, ¿por qué no fue? Y no porque quiere tenerte en la iglesia, sino porque él está preocupado por tu vida espiritual. ¿Qué le estará pasando? Y aunque el pastor no hable físicamente contigo, él está orando por tu vida y está pidiendo revelación a Dios para poder entender lo que pasa contigo. Y él se va preocupado, llega preocupado, no te ve, se va preocupado. Porque cada pastor que lleva una obra, que ha sido llamado por Dios en algún lugar de la tierra, se preocupa por las personas y se duele cuando las personas se frenan, se estancan, se descarrían o toman direcciones distintas. Entonces ahí hay una situación que muchos desconocen. El pastor se preocupa. ¿Me está entendiendo? Cuando el pastor comienza a ver ciertas señales en la iglesia, en las ovejas, en las borregas, en los corderos, como tú quieras llamarle, en la grey de Dios, en el pueblo de Dios, empieza a ver ciertas señales, que la oveja de allá apareció con un arete, que el del otro allá, el cordero de allá, con un tarro en el cuello, que el de allá se cortó la cola, que el del otro lado allá se esquiló la lana. ¿Me entiende? Y el pastor empieza a ver, esta oveja no era así, esta no es una oveja, esta es una oveja rara. ¿Qué pasó? Y ya hay una preocupación que el pastor tiene y el pastor dice, ¿cómo le planteo? ¿Cómo le guío? ¿Cómo le digo? Señor, dame la sabiduría, dame la gracia. ¿Cómo le transmito que algo está pasando en su vida y que no se está dando cuenta cómo el diablo de a poco le está cortando el pelo o le está esquilando la lana? ¿Cómo llego a esa oveja? Y ahí el pastor ya tiene esa preocupación. O sea, ya se está preocupando por el que no fue, está preocupándose por el que está y apareció con un tarro con una piedra en el cuello. Y ya tiene esa preocupación. Y luego está pensando el pastor en la otra oveja que allá está balando y que quiere saltar el cerco. Y en la otra oveja que está por el otro lado y que está diciendo, no me gusta el color de la muralla, me gusta azul, no me gusta gris. Y entonces tiene otra oveja por otro lado que está diciendo, no me gusta el cántico que me tocan. Y así llévalo a distintas áreas. Todos tienen pensamientos distintos. ¿Me entiende? Y aparte de eso, el pastor, la mayoría de los pastores, hay casos que no, la mayoría de los pastores tienen familia, entonces tienen que preocuparse de ser esposos, de preocuparse de ser padres y de atender las preocupaciones de la iglesia. Entonces, ¿por qué planteo esta escena? Porque si no hay un llamado divino, no podrás llevar el ministerio adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el pueblo cristiano? Están viendo lo que está pasando afuera. Toman la internet, buscan el canal de YouTube y ven a un pastor de una iglesia con una congregación con 7,000 personas. Y que cuando el pastor habla, la iglesia vibra y el coro canta y todo cuadra y todo es perfecto. Entonces ellos anhelan
tener lo que otros tienen o vivir lo que otros están viviendo. Anhelan vivir una realidad distinta a la que ellos hoy día están. Entonces, ellos no están anhelando pastorear. Ellos anhelan la gloria que otros pastores tienen o el éxito que otros ministerios tienen. Entonces dicen, yo también puedo. Yo también puedo. Entonces ven a un Benny Hill, ven a un Ricardo no sé cuánto, ven a un Brian no sé cuánto, ven a un Maldonado no sé cuánto, ven a un Dante no sé cuánto, ven a, no sé, se me vienen miles de nombres, ven imágenes afuera y entonces dicen, bueno, yo también puedo, ¿por qué no? Si yo también estoy aquí en Perú, también podría pastorear en Perú, soy chileno, podría pastorear en Chile. Entonces están buscando el ministerio por otras cosas y no porque quieren servir a Dios, no porque hay amor por las almas, no porque hay preocupación por el perdido, no porque quieren llegar con un mensaje de esperanza al que no conoce a Jesús. Ellos quieren los carros lujosos, quieren los relojes de oro, quieren los zapatos de charol, quieren las casas grandes. Tiempo atrás vi un reportaje en donde entrevistaban al pastor de Lakewood. Lakewood es una iglesia en Estados Unidos que tiene para habla hispana y para habla inglés. Y entonces mostraban la casa que tenía el pastor de Lakewood, que le habla a la iglesia en inglés. Y tenía una casa de millones de dólares. ¿Sabe lo que pasa? Yo no tengo problema con él, ni tampoco voy a hablar de él porque no conozco su vida, su testimonio y su corazón. Dios lo conoce. Pero quiero decirte que hay mucha gente que hoy día solo se alimenta de YouTube y ve este tipo de escena, entonces dice, wow, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Porque ¿cómo me caería una casita así como esa? Entonces comienzan en su iglesia local a decir, pastor, yo tengo el llamado. Cuando tú no tienes el llamado, tú estás siendo influenciado por lo que ves en otro ministerio afuera. Porque si realmente tú tuvieras el llamado, y escucha bien, esto es algo importante, si realmente tuvieses un llamado, servirías a Dios en el lugar donde tú estás y no estarías buscando puestos ni posiciones. El que quiere servir a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? Sirven a Dios donde quiera que Dios les coloque. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios cuidando autos afuera, cuidando los autos de los hermanos. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios en la puerta. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios limpiando el baño. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios predicando. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios ofrendando. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios diezmando. Si usted quiere servir a Dios, usted va a servir a Dios yendo a visitar al huérfano, yendo a orar por personas a los hospitales. Donde quiera que Dios te coloque, si tú quieres servir a Dios, tú vas a servir. Pero hay personas que dicen, yo no sirvo si no es predicando. Yo no sirvo si no es en un lugar importante. Yo no sirvo si no estoy en un lugar visible. Ese no quiere servir a Dios. Ese quiere servirse a ese mismo y quiere que lo vean. ¿Me está entendiendo? Días atrás le dije a mi esposa, de hecho hoy día no estamos transmitiendo por redes sociales. Días atrás le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No voy a transmitir más por Facebook. Porque yo no estoy buscando fama. Voy a transmitir solo por Zoom. Y los que se quieran conectar, se conectan. Se les enviará el link y se conectan. Pero no tengo ganas de seguir transmitiendo por Facebook. ¿Para qué? Para predicarle a los mismos mañosos de siempre, predicarle a los hermanos de otras iglesias o congregaciones. Y al final te vas dando cuenta al final, que hay cosas que hacemos que no son tan necesarias. Entonces, tener el llamado de Dios es algo muy distinto a lo que yo quiera hacer. ¿Tú sabes cuánto sufre un hombre que ha tenido un llamado? Visita la casa de un pastor. Yo tuve la oportunidad en mis primeros años, me acuerdo claramente de esta escena, yo estaba trabajando en la ciudad de Coquimbo y sabes que en la ciudad de Coquimbo asistía a una congregación mientras yo estaba trabajando allá. Y entonces conocí a una familia pastoral y yo veía todos los esfuerzos que ellos hacían para que la obra avanzara, para aconsejar, para guiar. Estuve varios meses allá. Y la realidad de ellos era muy distinta a la realidad que el mundo te enfoca allá afuera. Entonces, cuando hay alguien que realmente quiere servir, va a servir a Dios. Pero hoy día tenemos esa fiebre por el pastorado. Si hay algo que aprendí de mi pastor es: no hagas lo que Dios no te ha pedido que hagas.
Si Dios te ha llamado, Él te va a proyectar. De alguna manera el Señor te va a ir enfocando. Pero si Dios no te ha llamado, sea un apoyo para el lugar donde Dios le ha puesto. A veces yo le doy consejo a la gente le da lo mismo el consejo. Así que ahora trato de aconsejar solamente cuando me preguntan. He visto personas que dicen tener el llamado de Dios, pero tienen un desorden en su casa. Tienen un desorden en su familia. Y una de las cosas que nosotros vemos allí, y lo apunté para que usted lo busque, en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien me lo puede leer. 1 Timoteo capítulo 3. Y si alguien me lo va a leer, léalo fuerte porque queremos escucharlo. Yo lo tengo acá, pero quiero que usted me lo lea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Punto. Cuando se refiere a obispo, lo que está leyendo nuestra hermana ahí, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice obispo, ¿a quién se está refiriendo? Al obispo, ¿cierto? ¿Pero quién es el obispo? Es un pastor. Está hablando de que el pastor, que el que está en el liderazgo debe ser irreprensible. Me encanta esto, irreprensible. ¿Qué es lo que es irreprensible? Deme un sinónimo de irreprensible. ¿Cuántos son buenos para el lenguaje? Sinónimo de irreprensible. Sinónimo de correcto. O sea, el que está en el liderazgo debe ser irreprensible y debe ser marido de una sola. Agárrate, porque los que están pastoreando hoy día y han tenido 2 esposas están metidos en un problema con Dios. Marido de una sola mujer. Mira, aquí hay algo muy importante. Dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Entonces alguien me dice, efectivamente el pastor de allá dice, tiene una sola esposa. Perfecto. Pero otro que conoce su historia dice, sí, tiene una sola esposa, pero se recasó. Y se divorció. Y entonces se separó, se divorció de su antigua esposa, se recasó, se casó con otra mujer y hoy día está pastoreando. Entonces alguien dice, efectivamente, él es un buen pastor porque es marido de una sola mujer. Pero espérate, ya había tenido otra. Y si la otra que él ha tenido, porque aquí viene la respuesta a lo que te estás preguntando, porque estás diciendo, a ver, explíqueme, no entiendo. Y si la otra que tuvo antes no ha muerto, aún sigue casado ante los ojos de Dios con ella. ¡Ay, qué bueno esto, Dios mío! Voy más allá. Bíblicamente, si alguien está, se lo quiero explicar con manzana, no es algo mío, es algo bíblico. Si alguien hoy día es un pastor, ¿me sigue? ¿Cuánto me siguen? Porque lo voy a explicar una sola vez y lo voy a explicar súper bien. Si alguien hoy día es un pastor y está casado con su esposa, bíblicamente está respaldado. Porque dice que debe ser hombre de una sola mujer. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si ese pastor que está casado con su esposa actual antes tuvo otro matrimonio y se divorció? Y aunque se divorció e hizo todo bien, se volvió a casar y está sirviendo a Dios con su actual esposa. ¿Cuál es la condición de ese pastor? Se lo digo aquí a la cámara, esa es una condición de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escúchelo, que si una relación de quien sea, y estoy hablando de los que son creyentes, de quien sea de los creyentes, la Biblia dice que si una relación no funciona, traten de mantenerse igual juntos. Pero si dentro de esa relación hay el pecado de adulterio, entonces dice el Señor, yo autorizo para que se le dé carta de divorcio
O sea, Dios autoriza el divorcio y la separación entre esa relación entre hombre y mujer cuando hay adulterio. Y si no hay adulterio, entonces trata de arreglar esa relación, porque el deseo original de Dios es de que el matrimonio permanezca unido hasta la muerte. Pero si hay adulterio, entonces divórciate, pero en ningún minuto dice vuélvete a casar. Entonces lo que la Iglesia Evangélica Nacional e Internacional ha hecho hoy día, ha tomado un vacío legal de la Biblia o un planteamiento capcioso para agregar una frase que no existe, porque el concepto del recasamiento no aparece en la Biblia en ninguna parte. Porque lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Entonces, si yo estoy pastoreando hoy día con mi esposa, ejemplo, una congregación, pero yo antes de la esposa que tengo, yo tuve otro matrimonio y como no resultó ese matrimonio, yo me separé y me volví a casar y pastoreé hoy día con mi esposa, pero mi antigua esposa vive, eso se llama adulterio. Es fuerte esto. Porque hoy día hay muchos pastores en el mundo que dicen que el recasamiento es bíblico. Dicen que el recasamiento es bíblico y lo plantean así porque tienen hijos que se han recasado y tienen pastores en su misión que se han recasado, en su corporación que se han recasado. Entonces les conviene enseñar que el recasamiento es bíblico. Cuando Dios estableció que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se unirían en una sola carne con su mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre jamás. Entonces, ¿cuándo Dios autoriza que te vuelvas a casar? Cuando muere tu cónyuge. Y aún Pablo le dice a la viuda, levante la mano a la viuda. Los viudos, entonces, ya. En general, si hay alguien que me está viendo, aún Pablo aconseja a las viudas y a los viudos: si quedaste solo, vuélvete a casar entonces. Puedes. Si quedaste solo, vuélvete a casar. Pero dice, en el Señor. 1 Corintios 7, léalo. O sea, si te vuelves a casar, cásate, dice, pero en el Señor. Pero no, dice, no te apresures. O sea, mejor, dice el apóstol, quédate sin casar. Yo no sé cuál es la fiebre por buscarse una esposa o la fiebre por buscarse un marido. Si aún el apóstol Pablo le aconseja a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levánteme la mano. Hay 1, 2, 3, 4, 5. No, usted ya no es tan joven. Aún Pablo le aconseja a los jóvenes. Le dice, chiquillos, no anden volviéndose locos buscando mujer o buscando hombre. Mejor quédense solos. Pero si alguno, dice el apóstol, no tiene el don de continencia y donde mira anda viendo un pollo asado con papas fritas, mejor cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Ah, se sabe la Biblia. Ahora viene una pregunta, porque yo no puedo dejar el tema en el aire. Y entonces, ¿qué va a pasar con los pastores que ya se han recasado y tienen un matrimonio fallido, 2 matrimonios fallidos y hoy día están pastoreando con la última mujer con la que se casaron? ¿Cuál es la palabra que le entregamos a ellos? La Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Por lo tanto, no le andes lanzando piedra. Yo aquí estoy enseñando. No le andes lanzando piedra a aquellos que hoy día están pastoreando y están recasados. Yo estoy enseñando esto a mi iglesia, pero no le andes lanzando piedra. Eso déjaselo al Señor. Porque puede que Dios, el Dios que juzga el corazón del hombre. Porque ¿qué es lo que juzga Dios? El corazón. Me refiero en el sentido de Dios ve el corazón. Y lo que está en el corazón obviamente se ve para afuera, eso está claro. Pero y lo que está en nuestra vida se va a ver en los frutos hacia afuera. Pero Dios analiza el corazón. ¿Por qué yo lo sé? Porque hago un paréntesis para explicar este punto más claramente. Por si alguien no entendió. Dice que cuando tú vas a ir a ofrendar, antes de llevar tu ofrenda al altar, dice,
y te das cuenta que tuviste un problema con tu hermano, yo no quiero que ofrendes, dice el Señor. Primero ándate, reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Yo le hago la pregunta, ¿es importante la ofrenda para Dios? Sí. Pero ¿qué es más importante para Dios, aparte de la ofrenda? El estado de tu corazón. Porque Dios dice, antes de que vayas a ofrendar, mejor reconcíliate con la hermana que tienes a tu lado y luego ve a ofrendar. O sea, para mí, dice el Señor, el que ofrendes es importante, pero más importante es el estado de lo que está pasando adentro tuyo. Eso me explica a mí y me muestra a mí que para Dios es importante que exista un solo matrimonio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿cómo lo hacemos cuando en ese segundo matrimonio, no me estoy yendo del tema, estoy terminando de aclarar este punto, pero ¿cómo lo hacemos si un pastor se separó, no resultó el matrimonio, se volvió a casar, está en el recasamiento sirviendo a Dios, de acuerdo a la Biblia está en una condición de pecado porque Pablo no habla del recasamiento, dice dale carta de divorcio si hay adulterio, no te dice vuélvete a casar con la María? Entonces, ¿qué pasa si ese pastor está pastoreando el recasamiento? ¿Qué pasa con él? Imagínate que por el matrimonio anterior ya nacieron hijos, nietos y bisnietos, y en el actual matrimonio nacieron hijos, nietos y bisnietos. ¿Vamos a dejar a esa familia sin nietos? O sea, sin padres, sin abuelos. ¿Vamos a destruir esa familia? No, no la vamos a destruir. Ahí tenemos que dejar que Dios trabaje. Que Dios trate en esa situación. No sé si me estás captando porque esto es muy importante. Si te separaste de tu primer matrimonio y en este segundo matrimonio te nacieron hijos, tienes nietos y tienes bisnietos y ahora entiendes la palabra y la palabra dice que nunca debiste haber dejado a esa mujer con la que te separaste anteriormente, y si te hubiese separado, la Biblia dice quédate solo, pero ya nacieron en tu nuevo matrimonio más descendencia. ¿Qué es lo que haces? Te vas ahí y le dices, mijita, entendí la palabra, te dejo porque de acuerdo a la Biblia esto está mal. ¿Qué haces? ¿Te vas? No. Allí es cuando se aplican estos principios que Dios analizará lo profundo de tu corazón. Y Dios sabrá si realmente hay un verdadero arrepentimiento en tu vida. Dios no quiere destruir una familia, Dios quiere restaurarla, pero inevitablemente vivirás la consecuencia de una mala decisión en el pasado. Es medio complejo lo que estoy tratando de explicarte, pero espero lo logres entender. Entonces, el consejo ahí es para el pastor decirle, mira, tuviste 4 matrimonios en el pasado, hoy día estás con el 5º. El consejo es que dejes de pastorear la iglesia, porque no eres un ejemplo para ella. No te vayas al mundo, sirve a Dios. Busca a Dios por tu salvación. Busca misericordia a los pies de Cristo y quizás cuando des el último suspiro de vida, así como el Señor se apiadó de un hombre que estaba crucificado al lado de él, Dios puede también salvar tu vida sin duda y la de tu familia. Pero busca a Dios por tu salvación. Deja de liderar porque le estás mandando un mensaje a tu iglesia de que sí te puedes divorciar y volverte a casar, y te divorcias y te vuelves a casar, y te divorcias y te vuelves a casar, y estás mandándole un mensaje a tu pueblo, al pueblo que te escucha, de que sí, ante los ojos de Dios es válido que yo me divorcie 30 veces y que me case 50 veces. Eso está mal. Deja de liderar por el mal ejemplo que le das a la iglesia y busca a Dios por tu salvación y clama al Dios del cielo para que en su misericordia, el día que partas de la tierra, el Señor salve tu alma. Yo no estoy lanzándole piedra a nadie, estoy plantándole algo que es súper claro e importante que usted sepa. Creo con los años, no tengo tantos años, tengo 42, 43 años, pero algo he vivido. Creo que a la gente cuando se le mete algo entre ceja y ceja, aunque usted le aconseje con la palabra y baje el mismo Espíritu Santo ahí, la gente siempre va a hacer lo que quieren hacer. Pero cuando hay humildad y cuando uno entiende de que realmente nos están guiando para bien, esa persona va a tomar ese consejo. Esto es algo muy delicado. Y entonces cuando hablamos de ser pastor, por eso yo le ponía el título al mensaje, quiero ser pastor. No tan solo dice que tienes que tener una conducta irreprochable, sino tienes que ser marido de una sola mujer. Perfecto no vas a ser, porque solo hay uno que es
Perfecto. ¿Estamos claros en eso? Pero sí tiene que notarse una evidencia. Sí dice la Biblia que tienes que gobernar bien tu casa. Porque dice la Escritura, si no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia de Dios? Entonces, siempre yo he aconsejado esto a hermanos que se van de la iglesia por motivos de que se cambiaron de ciudad, porque les queda lejos, cualquiera sea la razón. Siempre yo les aconsejo, donde tú vayas a congregarte, fíjate dónde está la esposa del pastor. Si el pastor es viudo, no hay ni un problema que esté solo. ¿Cuántos saben eso? Pablo dice, bueno, si te quedaste viudo no te apresures en casarte, y si te casas vuélvete a casar en el Señor. Si es que estás viudo, y si no quedas viudo, pero si no quédate solo. Entonces no hay problema que el pastor esté ministrando y que, hermanos amados, no haya nadie a su lado porque está viudo. Pero si el pastor está casado, fíjate dónde está su esposa. Puede que un día no la veas. Puede que al otro culto tampoco la veas. Puede que durante el mes no la veas en el culto porque estuvo delicada de salud, qué sé yo. Pero si hace 3 meses tú no has visto a la esposa del predicador, tú no la ves en la iglesia, tú dices, esto me huele extraño. Esto me huele raro. Y ahí tú tienes que averiguar, disculpe la pregunta, ¿y por qué la esposa del pastor no está en la iglesia? Entonces los que llevan más tiempo en la iglesia te va a decir, lo que pasa es que la esposa del pastor no es cristiana. ¿Qué? Y como decía un pastor que me encantaba, lo que pasa es que la esposa del pastor no es cristiana. Entonces dice, ¿cómo no es cristiana? No es cristiana, pero ¿cómo no viene a la iglesia? No, pues porque él no más sirve al Señor. Y entonces ahí tú empiezas a pensar y dices, ¿qué pasó? ¿Se casó en yugo desigual? Que puede ser una opción. No lo sabemos. Entonces alguien que conoce más a la familia pastoral le va a decir, no, lo que pasa es que ellos llegaron los dos inconversos. Mira, la historia está buena. Ellos llegaron los dos inconversos a la iglesia. O no. Vivían los dos inconversos. Y solamente él llegó al Señor y ella no llegó, porque puede ser el caso, ¿cierto? Perfecto. Y si yo como obispo de esa corporación, yo sé como líder espiritual y padre espiritual de todos los hijos espirituales para abajo, pastores, líderes, ancianos, diáconos, si yo como padre espiritual solamente unjo como ministro y llamado y ordenado al ministerio a ese hombre, teniendo a una mujer inconversa a su lado, ya sea porque se cayó en yugo desigual, porque se casó en yugo desigual, o ya sea porque solo ellos llegaron inconversos, pero solo él se convirtió. Si yo como padre espiritual de la misión, yo lo proyecto al ministerio a él solamente, estoy siendo tremendamente irresponsable. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios forma el primer matrimonio en el huerto del Edén, le dijo al hombre y dijo del hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. El hombre que es llamado al ministerio necesita el apoyo de una mujer de Dios. Sabia, prudente, decorosa. Porque imagínate el hombre de Dios pastoreando la iglesia, pastoreando el pueblo del Señor. Y de repente llega a su casa. ¿Cuántos están aquí? Y en la casa está aquella mujer que no es convertida, que es una sierva. Dígalo. Del diablo, de Satanás. Y le dice, mi amor, ¿cómo estuvo tu culto, chanchito? ¿Cómo estuvo esta reunión? ¿Descendió el fuego de Dios?
qué lindo que mi rey viene. Llegó el pastor, niño de la iglesia, llegó el pastor. La vieja no va a la iglesia, es mundana. Él está sirviendo a Dios solo, está pastoreando solo. Entonces llega el pastor de la iglesia a su casa, donde esa mujer que es inconversa, ¿cómo crees que lo va a recibir? ¿Con el amor de Dios, con la gracia de Dios, la unción del Espíritu? No, le va a decir, che, otra vez estoy cansada, todos los días lo mismo, todos los días yendo a la iglesia, a los cultos, llegáis siempre tarde, me tenéis botada, no me sacáis a comer, no me compráis ropa, no me dejáis vestirme como yo quiero vestirme, soy una mujer joven. Me tenéis cansada. Todo para ti en la iglesia. Andáis más pendientes de los hermanos que de mí, me tenéis botada, mira. Esa mujer inconversa para ese hombre que fue ungido al ministerio porque se convirtió, va a ser una piedra en el zapato. Yo te pregunto, ¿cómo va a crecer la iglesia? La iglesia necesita una mujer, un referente. Y cuando ese hombre tenga que aconsejar sobre el matrimonio, porque algunos dicen, no, yo no necesito estar casado, para poder aconsejar del matrimonio. Basta leer la Biblia, yo con el conocimiento de la Biblia, yo puedo aconsejar a cualquiera del matrimonio, aunque yo no me haya casado nunca. Así que, ¿para qué casarse? ¿Sí? Tú vas a aconsejar desde el punto de vista del conocimiento. ¿Pero qué puede hablar del matrimonio sino aquel que está casado? Entonces usted puede hablar algo que usted leyó, pero vivir lo que es el matrimonio. Le saco la sal, le saco la sal, le saco la sal. O sea, usted tiene que vivir esa experiencia. Entonces, para que yo pueda aconsejar un matrimonio en alguna área, yo voy a hablar desde la experiencia. Por eso que siempre le digo a los hombres, enamórate de la mujer de tu juventud. Te lo digo porque lo dice la Biblia, no, porque yo también lo he vivido. Y uno ve que la persona con la que usted se casó, después le va cambiando el pelito, se pone un poquito más cortegenio, le aparecen las canas, 1 kilo por aquí, otro por acá, otro por acá. Entonces usted habla, cuando usted va a aconsejar un matrimonio, usted va a hablar desde la experiencia. No desde el conocimiento. La teoría es una cosa, la práctica es otra. Por eso cuando usted estudia en la universidad una carrera, usted le dice, muy bien chiquillo, o muy bien chiquilla, usted tiene harta teoría. Ahora necesitamos que usted vaya a la práctica. Y usted va y usted recién ahí dejó los cuadernos, los libros de la universidad y después tiene que ir a poner en práctica lo que aprendió. Y ahí dice, pero es que esto no me lo enseñaron. Es que esto no te lo tenían que enseñar. Esto se llama sentido común dentro de lo que estáis haciendo. ¿Se entiende? Entonces yo no sé si hay alguien desde el otro lado que va a ver esta prédica y yo no sé si todavía quiere ser pastor. Pero si usted quiere ser pastor, por eso decía el título, quiero ser pastor. Si usted quiere ser pastor por la plata que pueda ganar, estáis totalmente perdido. Porque Dios te puede bendecir ricamente, como puede que Dios te tenga pastoreando una iglesia de 7 personas el resto de tu vida. Y usted no puede servir a Dios por eso. Yo quiero ser pastor porque quiero tener el auto que tiene mi pastor hoy día. O sea, estáis sirviendo a Dios de una manera desenfocada. No sirva a Dios por el auto que ves que otro pastor tiene. O por lo que otro pastor ha logrado. No sirvas a Dios por eso. Sirve a Dios porque amas a Dios. Y sin importar desde la posición donde Dios te coloque, sé un apoyo para la obra del Señor. Y yo no quiero decirte esto con la finalidad de bajarte los aviones o de cortarte las alas. Simplemente quiero que te enfoques en la realidad de lo que es el Evangelio. Los que entienden un poco más del liderazgo y lo que han pasado más años al lado de un pastor y quizás llevan más años sirviendo a Dios y viviendo las experiencias de lo que significa el ministerio, ellos entienden, ellos dicen, yo no me meto en algo que Dios no me llame. Déjeme aquí nomás apoyando aquí como sea, oro por el pastor, lo acompaño allá, apoyo acá, qué sé yo, espiritualmente, financieramente, como sea, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y quizás Dios solamente te llamó a ti a interceder por tu pastor, a orar por la obra, a orar por las ovejas, a orar por la iglesia, a ser un pilar de intercesión dentro de la obra. A otros los llamó el Señor para ser esa flecha, ese evangelista, esa evangelista. Ojo, aquí abro comillas, no hay problema que usted quiera evangelizar. El llamado de la Gran Comisión es para todos, pero no todos son llamados a pastorear. Pero sí el llamado al evangelismo es para todos. Todos vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No habla del concepto no dice literalmente todos, pero lo manda como una gran comisión a todos quienes forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces quizás Dios le llamó a usted a evangelizar.
Dios le llamó a usted quizás a restaurar, a traer esa palabra de restauración a aquellos que están viviendo una crisis en alguna área de su vida. O quizás Dios a usted lo va a bendecir tanto económicamente que lo llamó para apoyar financieramente tal o cual ministerio o tal cual obra del Señor. La obra de Dios es una sola que está plasmada en distintos lugares. Quizás Dios te prosperará económicamente para que seas un apoyo financiero al ministerio de Cristo. Pero cual sea la posición o el lugar, usted simplemente sirva a Dios y no andes buscando veo, ministerio veo, llamado veo, pastorado veo. No te desenfoques. Sirva a Dios donde quiera que Dios te coloque. De repente vemos ahí a familias haciéndole la barra al que predica bien, ¿no? Y le hacemos la barra. Dame un nombre cualquiera. Un nombre de un hombre, deme un nombre de un varón. Roberto. Tenemos un candidato al ministerio, al pastorado. Roberto. Y es la pura barra de la familia y Dios no lo ha llamado. Es solo la barra de la familia. El problema es que Roberto se lanzó al ministerio, arrendó un local, se puso en una iglesia, hizo los trámites, sacó una personalidad jurídica y ahí está el Roberto, pero sin el respaldo de Dios. El único respaldo que tiene es de sus conocidos que lo motivaron a meterse en algo que Roberto no tenía idea. A nosotros nos han preguntado, me dice, ¿qué van a hacer de su vida? Moriremos predicando. Esto lo vamos a hacer siempre. Yo voy a morir predicando y capaz que un día me dé un infarto, voy a estar predicando en el altar y me fui, pero me fui predicando. El problema lo tienen los que se quedan en la tierra, pero yo voy a morir predicando. Serviré a Dios todos los días de mi vida. Y eso es lo que hace cada hombre de Dios que Dios lo ha llamado. De una u otra manera llevaremos la obra del Señor adelante. Pero esto no es que usted diga, ¿sabe qué? Únjame pastor, no hay problema. Tengo el apoyo de unos primos, tengo un hermano que tiene una empresa, dijo que me iba a ayudar con plata mensualmente, así que únjame pastor nomás y probemos, yo creo, unos 10 meses, veamos cómo andamos en 10 meses. Entonces, si la cosa anda bien, si se juntan los hermanos, quizás me guste esto, quizás. Y entonces andan probando. Ahí no hay un llamado, ahí simplemente hay otros intereses. Pero cuando usted sabe que Dios lo llamó, démosle. Si no hay plata, démosle. Si no hay dónde vivir, démosle para adelante. Si no hay hermano, no importa, démosle. Si no hay 4 murallas, démosle. Como sea, le echamos para adelante. Si Dios nos llamó, Dios nos va a ayudar. Si Dios nos llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te llamó, Dios te va a abrir puertas. Si Dios te llamó, Él va a ser tu fuerza, Él va a ser tu callado, Él va a ser tu bastón con el cual vas a salir adelante. Si Dios te llamó, el Señor va a estar contigo, como le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Termino aquí. ¿Quiere que termine, no? No, dice, otro dice, termine, pastor, ya no me gustó este asunto, si yo no debería haber venido al culto hoy día. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que irrevocable es el llamamiento. Esto es para toda la vida. Se fue el Sony, no sé si habla español. ¿Habla español? ¿You can speak in English? No me va a entender. Se fue el Sony de la iglesia. Entonces cerremos la iglesia. Dejemos de predicar. Se fue alguien de la iglesia. Dejemos de predicar. No, si se fue uno, razones tendrá por haberse ido. Llegará otro. Cada vez que se va alguien, yo debo hacer un análisis de que si se fue porque quiso o se fue realmente por mi culpa y debo mejorar esa área de mi vida, pero debo seguir predicando hasta el día que Dios venga. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces el ministro de Dios, según 1 Timoteo 3:4, debe gobernar bien su casa y debe tener sus hijos en sujeción. Gobernar bien su casa. ¿Cómo sería gobernar bien la casa? Tener las lotes, se hace lo que quiere en la casa. No, gobernar bien su familia. Y que los hijos deben estar en sujeción. Yo entiendo que hay hijos que de repente se rebelan, ¿sí o no? Hay hijos que son más mañosos, que se rebelan y dicen, no quiero ir a la iglesia hoy día, esto del coro, siempre yo papá, siempre yo mamá. Y hay hijos que se rebelan, pero de alguna manera la influencia de los padres debe verse reflejada en los hijos.
Entonces en algún minuto los hijos deberían verse en la iglesia. Te lo dije un día, ¿cuántos se acuerdan? Qué triste debe ser para un pastor que lleva la grey del Señor estar predicando un domingo y saber que su hijo está consumiendo heroína en la esquina de la iglesia. Dios nos libre de una situación así. La Biblia dice: aquel que esté firme, cuide que no caiga. Cuide que no caiga. No estoy diciendo, no, eso nunca le va a pasar a nadie. Pero me pongo en el contexto. Qué difícil debe ser para él. ¿En qué sentido lo digo? De que está predicándole a la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, pero ha sido imposible tocar el corazón de su hijo con sus mensajes, con los consejos. Qué triste debe ser guiar a una iglesia a la salvación y que tus hijos se pierdan. El ministerio es algo duro. Lo que el mundo te ha enfocado allá afuera es una realidad falsa. El ministerio, el verdadero ministerio de Cristo es un ministerio de sufrimiento, es un ministerio de esfuerzo, es un ministerio en donde hay que renunciar a muchas cosas. El ministerio de Cristo, el ministerio para un pastor verdadero de Dios es aquel en donde tienes que soportar muchas veces que van a hablar de tu familia, van a hablar de tus hijos, van a hablar de lo que haces, vas a predicar un mensaje y el de allá va a decir: no es de Dios, no tiene la unción, no tiene la gracia, se mundanizó, ya Dios no está con él, y va a recibir un montón de críticas. Pero si tú sabes que Dios te llamó, sigue avanzando, predicando el evangelio, los principios de Dios, sigue diciéndole al mundo y a las personas que en Jesús hay salvación y vida eterna. Y aunque la gente no quiera cambiar, siga haciendo, como le dije hace unos días, lo que debe hacer. Bendito es el nombre del Señor. Usted tiene que ponerse el chaleco antibalas. A veces yo hablo algo o alguien habla algo de usted así y usted se me daña, se me taima. Imagínese, yo lo mando a coordinar y le digo: ¿sabe qué, hermano? Estaba coordinando la pura carne. Estás coordinando la carne. ¿Qué pasó? Falta oración, falta ayuno. O sea, si yo ando en la carne, tú estabas más solo en la carne todavía. Estoy poniendo un ejemplo. Así que no sé qué voy a hacer contigo, hermano. Yo no sé cómo hablarte, cómo. Y entonces el hermano, si no está templado, el hermano va a decir: no, hija o hijo, ¿sabe qué? Vámonos de aquí. Dios no está aquí. Este hombre no me vio, no me valoró, no se dio cuenta, no usó las palabras correctas y te fuiste porque no estás templado todavía. Porque alguien te dijo algo, te afectaste en tu naturaleza. Imagínate cuando 2 hablan de ti, 3 hablan de ti, 4 hablan de ti, otro te manda un mensaje de texto, otro te critica por Facebook, otro te manda un WhatsApp y te dice que no eres de Dios, otro te dice otra cosa y andas con todo eso ahí. Y luego tienes que llegar al altar de tu iglesia en donde Dios te ha puesto y dices: Cristo vive. Y de repente tienes que sonreírle a la gente que tú sabes que estuvo hablando con la María y te comieron a la ensalada hecho pebre, te picaron en 4 y te sirvieron a ti, a tu familia y a tus hijos y te pelaron por todos lados. Y luego tienes que verlos en la iglesia y decirle: Dios te bendiga. Entonces tienes que estar templado y tener el llamamiento de Dios y tener tu casa en orden y en sujeción. Bendito es el nombre del Señor. Es necesario que tengas un buen testimonio, dice, de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni del lazo del diablo. No solamente tienes que tener un buen testimonio con los cristianos, sino también los de afuera tienen que saber que algo de Dios debes tener. Así que yo creo que cada ministro, cada obispo, antes de ungir a un pastor, debería decir: permiso, déjame ir un día a tu población. Déjame ir un día, por favor, a hablar con la familia que no está en la iglesia, pero que te conoce. Déjame ir a hablar con él. Oye, ¿cómo es el Luis? ¿El Luis? Sí, el que va a la iglesia, ¿cómo? Y ellos me dirían realmente cómo tú eres. Porque ellos saben o no si ponen la música fuerte, si pegan los portazos, si pateas al gato, al perro, si golpeas a tu esposa. Ellos sabrían cómo eres, si eres mecha corta, si no lo eres. Le preguntaría, bueno sería preguntarle al almacén de la esquina si le debes o no le debes. Porque hay cristianos que quieren y anhelan ser pastores y tienen así una deuda en el almacén de la esquina y no van ahí porque les deben a esa señora. Y entonces la señora se dio la obligación de poner ese cartelito, dice: hoy no se fía, mañana sí. Y entonces cuando tú vas al negocio de la esquina, el que quiere ser pastor, porque quiere ser pastor, entonces va al negocio de la esquina y cuando va pasando por el negocio tiene que cruzar para el frente.
Porque le debe a la señora de la esquina. Pero quiere ser pastor. Quiere ser pastor. Ahora, sin duda Dios te va a ayudar a salir de tus deudas, tus compromisos y de que tu testimonio se restaure. Pero primero tiene que verse todo eso. Porque imagínate, se te unge pastor, pero tienes una deuda enorme en el almacén. Y después te paras en la esquina del almacén a predicarle a la señora y la señora de adentro te dice, págame primero. Bendito es el Señor. Ya voy a cerrar antes que se duerma, ¿ya? Este mismo requisito que se plantea en la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y centrándonos específicamente en el ministerio que Efesios 4:11 marca, refiriéndonos al pastorado, se exige para el liderazgo. Los diáconos, líderes, hombres correctos que anden con su corazón sano delante del Señor, no haciendo cosas raras, no arreglando la balanza, ni la pesa, ni quitándole cerezas al kilo. Entonces, si usted quiere ser una mujer de Dios, quiere ser una diaconisa, quiere que el día de mañana el Señor le dé gracia, unción para hacer evangelismo, donde sea, en un hospital, en la calle, en cualquier lugar, porque usted puede evangelizar, ayudar a ganar alma, pero cuando hablamos de pastorear, cuando hablamos de decir, hermano, así dice el Señor, en el culto es distinto. Eso es diferente. Ahora, si alguien por allí, abro comillas nuevamente para pasar rápido por esto, si en algún lugar hay alguien que está pastoreando, yo no tengo nada que ver con eso. Si hay una mujer que está pastoreando, yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy enseñándole a mi iglesia lo que la Biblia dice. Y se me fue el punto también. Y que si alguien quiere ser diácono, liderazgo, lo que sea, estos requisitos son para ellos también. Aquí el diácono, este va a ser diácono porque es mi primo, esta va a ser diaconisa porque trae una ofrenda a los fines de mes espectaculares. Ni te hablo del diezmo que entrega. Y entonces ya, la vamos a poner diaconisa y vamos a poner este diácono y ya. Y este va a ser anciano y este otro va a ser oficial. Y luego viene mi sobrino y lo vamos a poner como copastor. Y bueno, y luego tengo a mi cuñado, así que este lo voy a poner como encargado de obra. Y empezamos a acomodar a toda la gente en el ministerio como por pituto. Esto no es así. Tiene que haber un llamado de Dios. Y no importa si tenemos un puro diácono en todo el ministerio o si tenemos 20 diáconos, gloria a Dios por eso. Pero aunque tengas a uno, esfuérzate para que tengas a uno que sea bueno. Que le lleguen las balas y no le traspasen. Y ahí está. Y está firme. Porque ese uno va a ser un buen referente para el resto. Entonces el otro hermano que está aspirando a poder, no sé, ojalá Dios me usara como Dios usa a mi diácono, o Dios me usara como usa a mi diaconisa. Y entonces, hermano amado, para aquel hermano que anhela servir a Dios en alguna área, o simplemente servir a Dios, tenga un buen referente. Diga, oh, mi diácono, bendito sea el Señor, la gracia que hay en él, la humildad, la sencillez. Cada vez que le pregunto algo me responde con una sabiduría. Oh, Dios mío, cuánto me falta. Ahora entiendo lo que es ser líder, lo que es trabajar en la obra de Dios, lo que es formar parte de algún pilar, de alguna obra. O sea, que seamos referentes en alguna área. No que la gente hable mal de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Los diáconos, maridos de una sola mujer, que gobiernen su casa y sus hijos de la forma correcta. Porque los que ejercen bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sabes que no todos los que son diáconos van a ser pastores. Quizás nunca vas a ser un pastor y siempre vas a ser una diaconisa o siempre vas a ser un diácono. No importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos profetas? ¿Qué importa si no somos maestros? ¿Qué importa si no somos pastores llamados al ministerio? Lo importante es que yo sirva bien a Dios donde Dios me ha puesto. Algunos dicen, no, primero el asunto es así. Cuidador de auto, limpia templo, portero, coordinador, predicador, diácono, pastor. Mentira. ¿Quién te dijo que tenía que ser así? Puede que seas un buen predicador toda tu vida, pero puede que nunca seas un pastor llamado a la obra, al ministerio. Pero entiende, por favor, que donde quiera que Dios te coloque, sirve a Dios de la misma manera. El Señor nos ha llamado, dice la Biblia, a servir.